Buenas, bienvenidos a un video totalmente diferente de los que venía manejando. Esto no es una clase, es más una lluvia de ideas basada en algunas experiencias que les voy a comentar el día de hoy de manera personal. Han sido muy significativas para mí y me han hecho reflexionar también sobre todo lo que es el sistema educativo, particularmente el costarricense y particularmente en el que yo he participado. Y siempre he querido ser parte de este sistema educativo por una frase de Roberto Brenes Mesén, quien fuera ministro de Educación en Costa Rica, que dice que la educación causa un profundo cambio en el hombre, o no es educación del todo. Creo que esa visión pues se ha perdido un poco en lo que es el sistema de educación de Costa Rica, y creo que tengo algunos aportes un poco diferentes de los que ya han hecho algunos de mis predecesores en este campo de YouTube, particularmente Crespo del canal Quantum Fracture, Jaime Altozano del canal Jaime Altozano, Damián del Traductor de Ingeniería y Javier Santolaya de Date un Blog, donde han explicado un poco por qué la educación según su criterio está mal. Y pues a mí me gustaría decir que no está tan mal y que el sistema no es tan malo, pero que se presta para hacer cosas muy malas. Y el que se presta para hacer cosas muy malas es algo así como la ley de Murphy, ¿no? Si en algún momento puede salir mal, pues va a salir mal. Creo que el problema principal que tenemos es que no hemos podido entonces encontrar el sano equilibrio entre la calidad, la libertad docente, que me parece que debe estar añadido a un buen sistema educativo, y el balance con lo que significa aprobar o reprobar un curso. Bueno, tengo 5 puntos principales. El primero es el tema de que el sistema educativo permite que las personas que se gradúan no entiendan la materia, no comprendan a profundidad la materia, y eso provoca el problema de que las personas creen que comprenden la materia, creen que entienden, pero no la comprenden a profundidad. Para eso tengo 3 ejemplos muy sencillos. Uno que es solamente una experiencia, me van a tener que creer solamente porque lo digo yo. Los otros 2 tengo un poco más de evidencia física. Pero este primero era sencillo. Era en un examen. En una ocasión había que hacer una demostración matemática. El ejercicio era bonito, era un ejercicio de pensar ahí con conjuntos, otras cosas por ahí, en el marco de los que son autómatas. Y pues yo lo demostré. Y yo estaba seguro que en ese examen lo había demostrado correctamente. Y bueno, al final me retornan el examen. El profesor pues me había calificado esa pregunta como mala. Yo tenía un deseo, yo como, qué raro, ¿qué fue lo que tuve mal aquí? No entendía qué es lo que había tenido mal. En mi deseo de aprender, pues tenía amigos que la habían tenido buena. Les pregunté qué habían hecho ellos. Vi la demostración de ellos, entendí lo que hicieron. Lamentablemente encontré un error en la demostración, algo que no habían tomado en cuenta, y que por lo tanto hacía que toda la demostración, el conjunto que tenían que demostrar no era el correcto. Entonces yo, no, pero esto está mal. Voy con mi examen al profesor, le apelo la pregunta, le explico otro mecanismo diferente de demostrarlo, llegando a la misma conclusión. Y bueno, me dieron los puntos. Pero eso no es el problema. En realidad el problema que tengo aquí es que muchos compañeros tuvieron la respuesta correcta en puntos, pero no en conocimiento. La respuesta estaba mala. Y a mí, que me habían calificado erróneamente eso, pues sí, al final todos los mismos puntos. Pero entonces me quedan 2 sinsabores. El primer sinsabor es el asunto de que muchas personas creen que saben algo, que ya pasaron el examen y que lo saben, o que creyeron que lo sabían, pero no lo sabían realmente. Tenían errores en ese razonamiento. Y el otro punto,
que para mí también es importante y es fundamental, es que bajo el sistema educativo actual, que se valida solo con dar puntos a las preguntas, pues el profesor no tenía la respuesta correcta de una pregunta que él mismo había planteado en una evaluación. Eso es problemático, porque entonces estamos teniendo profesores y lamentablemente creo yo que no son pocos, que no tienen todos los conocimientos necesarios para poder impartir la materia. A ver, muchos han hablado, incluso Damián, del canal de El Traductor de Ingeniería, hablaba sobre que el profesor no era empático, que el profesor no estaba motivando a los estudiantes a apasionarse por la materia, a mantenerlos despiertos y apasionados. Pero creo que es más difícil hacerlo cuando el profesor ni siquiera sabe exactamente cuál es la materia o cómo razonar o cómo aplicar esa materia en diferentes tipos de problemas. Tengo otro ejemplo. Aquí podemos ver rápidamente cómo es que este objetivo, esta tarea, dice que haga un programa que lea n filas y m columnas y luego se debe imprimir la matriz por filas, lo cual no es un problema, la triangular superior y la triangular inferior. A ver, ¿cuál es el problema aquí? El problema radica en que la triangular superior y la triangular inferior solamente está definida para matrices cuadradas. Sí, para matrices de n por m. Y en la primera línea, en la primera especificación decía que debería leer una matriz de cantidad de filas y columnas variables, o sea que no fueran iguales. Entonces, eso me denota un vacío de comprensión de incluso para qué sirve la matriz triangular superior. Y tampoco se definió cuál iba a ser la matriz triangular superior en el caso de que hubiera más columnas que filas o viceversa. Creo que eso es un problema, porque una vez más está aplicando conocimiento que se supone en otros cursos también se vio, pero con vacíos. Y bueno, tengo también otro ejemplo que considero que es un poco peor. Es este que está aquí. Dice, haga una función que reciba un número entero natural y le quite todos los ceros que tenga presentes. El examen era de recursión, entonces había que hacerlo con recursión. Eso estaba indicado arriba. Entonces el número debe ser entero. Si no es entero, poner error 01. Si no es positivo, poner error 02. Y de al menos 6 dígitos. Si no es de 6 dígitos, poner error 03. La salida es un entero positivo. Entonces aquí dice cuál es la sintaxis de la función. Entonces quita ceros de un número de 6 dígitos, puedes dejarlo igual si no tiene ceros. Este de aquí tenía un 0 por acá, entonces se elimina, queda sin dígito. Este otro pues tiene unos ceros por aquí, entonces se imprime sin esto. Si el número que entra tiene menos de 6 dígitos, pues entonces error 03. Si el número no es positivo, entonces error 02. Y si él quita ceros, pues de un string, digamos, es error 01, si no es un número entero. Hasta aquí, pues no hay errores, aunque al comentar esto con otros colegas, me han preguntado que después de cuántas semanas era que aplicaban este examen. Pero bueno, este comentario es el que realmente me causa cierta molestia. Dice, el error 03 implica cuentadígitos, o sea, implica hacer una función que se llame cuentadígitos y debe de dar más puntos que los otros errores. Una vez más, ¿cuál es el problema en esto? El problema era que en esta pregunta particular se decía que el resultado tenía que tener 6 dígitos. 6 dígitos. Me preocupa mucho porque esa parte no se leía para los estudiantes. El estudiante no sabía que tenía que hacerlo con cuentadígitos y que eso valía más puntos. Lo que pasa es lo siguiente: un número de un dígito en el sistema decimal pues es menor que 10. Un número de 2 dígitos es mayor o igual a 10 y menor que 100. De 3 dígitos, mayor o igual que 100, menor que 1000. En general, un número de 6 dígitos es
mayor o igual que 100.000 y menor estricto que 1.000.000. Y como ya he eliminado los ceros, pues entonces era mayor que 100.000 y menor que 1.000.000, tal cual. O sea, la solución de esa validación, que aún así yo personalmente creo que validar no es programar, no necesitaba un programa tan complicado como contar los dígitos uno por uno, porque según lo que en Costa Rica llaman la caseta de las unidades o el sistema numérico decimal de unidades, decenas, centenas, que se ve en primer grado de escuela, o sea, en primer curso de matemática de primaria, se explica eso. Lo que me indigna un poco es que si un estudiante lo hace así, contando los dígitos, yo personalmente le hubiera bajado puntos. No le bajo demasiados, pero le bajo puntos y le explico por qué es que debió de haber usado el conocimiento previo que tenía de primaria para poder resolver ese problema. Para entender ese problema, las utilidades de ese problema, las particularidades que ese problema tiene y que a la vez encontrar una solución razonable, inteligente para ese problema. Me preocupa mucho porque la sugerencia del profesor era más bien lo contrario, era la forma más ineficiente, más mala para poder saber cuál era la cantidad de dígitos de un número. Eso me deja mucho insabor porque entonces los estudiantes están recibiendo puntos extras, más bien, están recibiendo más puntos por hacer las respuestas incorrectas. Las respuestas no incorrectas en el resultado, sino en el razonamiento que esa respuesta lleva. Y eso es algo que lamentablemente en Costa Rica lo he visto ya muchas veces. A veces los estudiantes incluso me discuten, pero profesor, yo lo hice bien, el resultado es correcto. Yo sí, pero el razonamiento con el que llegaste a ese resultado no es el correcto, no es el mejor. Y esa capacidad de comprender la diferencia entre el razonamiento correcto para una respuesta y la respuesta no ha permeado, no ha llegado a los estudiantes. Entonces nos estamos enfrentando en un ciclo vicioso donde estos estudiantes se están graduando sin comprender correctamente las cosas y luego se convierten en evaluadores que difuminan más bien esos vacíos entre todos los estudiantes. Y eso es un problema en el caso de cuando estamos pensando en crear profesionales. Bueno, mi segunda idea. Comentando esto con algunos compañeros, colegas, diciéndoles que a mí me preocupa un poco el bajo nivel incluso que tuvo mi carrera, mi formación. Lo que me dicen, no deje de decir eso. A nosotros nos costó mucho la carrera, la sufrimos mucho, nos costó mucho. Y es cierto, yo creo que incluso a veces se sufría innecesariamente. Muchos problemas, a veces muchas tareas llegaban a ser cansadas, no por la materia que había que saber para poder resolver esa tarea particular, sino porque era demasiado larga. Yo con mucho cariño recuerdo a 5 profesores que tuve en la universidad, donde algo puedo decir de ellos es que ninguno me dejó una tarea que durara yo más de un día escribiendo toda la tarea, el código, en el caso de programación, pues el código fuente de toda la tarea. ¿Por qué esas tareas eran tan buenas? Porque esas tareas no necesitaban de mucho tiempo para implementarse, pero necesitaban de muchos conceptos claros para poder trabajarlos. Era absolutamente enriquecedor pensar cuánto estaba aprendiendo, cuánto había aprendido para poder escribir 5 líneas de código. Ese tipo de tareas son las que yo incluso trato de replicar, porque no es el tamaño de la tarea en cuanto a la cantidad de funciones que tiene que hacer, sino a la calidad de funciones que hay que hacer. Había una vez un matemático que decía que, le criticaban que no había hecho muchas publicaciones en su vida. Y él decía, es que yo no las cuento, yo las peso. Entonces lo mismo, no es la cantidad de líneas de código que usted tenga que hacer una tarea, sino qué tan pesada esa línea de código, qué tan pesado es el razonamiento que hay detrás de eso. Y tenemos un problema entonces enorme de ego. A mí la verdad me ha costado mucho
mucho darme cuenta que tengo vacíos, que tengo muchísimos vacíos, vacíos que no me gustaría tener. Desde preguntas básicas como ¿qué es un número? Y los invito a ustedes a pensar ¿qué es un número? Las personas estamos acostumbradas a que sabemos sumar números, restar números, multiplicar números, dividir números, etcétera. Pero definir qué es un número, cuando decimos que es un número, ahí empezamos a tener problemas. Y las definiciones son muy importantes también. Las definiciones son lo que realmente marca la diferencia entre quien sabe la materia y solamente quien opera la materia. Una calculadora no sabe qué es un número, pero puede hacer todas las operaciones. Y la pregunta es, ¿queremos ser robots? Como en algún momento también decía Crespo. Pues no creo. Creo que somos seres humanos y que nuestro valor realmente está en poder comprender y analizar correctamente todas estas cosas. Uno de los objetivos que tengo siempre como profesor es hacer problemas que de alguna manera necesiten de todos los requisitos del curso y que a la vez desnude cuando algún requisito falta. Si algún requisito falta, pues no importa, perfecto. Explico ese requisito, lo adentramos en clase, lo paso en horas de consulta, doy horas de consultas adicionales. Todos mis estudiantes tienen mis medios de contacto para contactarme por redes sociales, etcétera, o mi teléfono. Pero el reto siempre está en que esos vacíos hay que subsanarlos y después siempre habrá alguna manera de dar algún punto extra para poder compensar esa parte de la evaluación. Pero nunca hay que dejar de lado los requisitos. Hay que saber entender, apropiarse de los requisitos de los cursos para realmente sacarle mayor provecho a los cursos superiores. Si no, los requisitos no tienen ningún sentido. Bien, otro problema del sistema educativo actual es las relaciones entre los profesores y los estudiantes, o docentes y estudiantes, como quieran llamarlo. Cuando empecé a dar clases, un compañero profesor, un profesor que estimo mucho, se me acercó y me dijo que tuviera mucho cuidado ahora que daba clases. Los estudiantes son el enemigo. Ellos van a estar pendientes de en qué momento te atrasaste 24 horas con la entrega de un examen para reclamar, aplicar el reglamento y que haya que darle los puntos del examen. Y la otra es que cuando el estudiante reprueba, va a encontrar cualquier error que usted haya cometido a lo largo del semestre, un quiz que no entregó, una tarea que no revisó, algo que cualquier error, cualquier problema, cualquier punto que no le sumó en el segundo examen, medio punto, una 10 milésima, se lo va a reclamar en ese momento. Yo pensé, pero no. Es decir, que yo como profesor quiero mucho a mis estudiantes, es decir, es natural para mí querer a los estudiantes porque uno quiere lo mejor para ellos. Al fin y al cabo, el trabajo de uno no es para uno, el trabajo de uno realmente es para que otros puedan aprender, comprender cosas, puedan desarrollarse, pueda haber un cambio profundo en el hombre, como decía Roberto Brenes Mesén, al inicio de este video lo recordaba. Pero ¿por qué alguien va a pensar de alguna manera que uno como profesor maquiavélicamente va a querer reprobar a un estudiante así por las buenas o así porque sí? Pues bien, la realidad también fue un poco cruda después para mí. La relación entre los profesores y los estudiantes no deja de ser cierto. Es decir, yo creo que el sistema ha creado un abismo donde el estudiante lo que quiere son los puntos para pasar y el profesor es el obstáculo para conseguirlos. Creo que no es que todos lo van a ver así, pero creo que muchos lo ven así. Y esta relación ha generado cierta separación, cierto abismo. Los profesores no pasan tiempo con los estudiantes, ni viceversa. Y en realidad, el pasar tiempo entre los profesores y estudiantes, no estoy diciendo que se vayan a emborrachar, nada por el estilo, pero pasar tiempo en una universidad, pensando, discutiendo, incluso temas que no son necesariamente curriculares, son sumamente importantes. Es lo que enriquece también al estudiante para ver otras maneras de pensar, porque se supone que los profesores somos quienes pensamos mejor de alguna idea, mejor entre comillas, ¿verdad?
pero hemos pensado más, por lo menos, no mejor, pero hemos pensado más algunas ideas y podemos transmitir ese razonamiento para que ellos también puedan formar sus propias ideas. Entonces, es tremendamente importante mejorar esta relación. Lo otro que me pasó fue en sentido contrario. Yo soy uno que revisa mucho mis propias evaluaciones de páginas como misprofesores.com, donde los estudiantes escriben comentarios abiertos sobre uno. Me interesa mucho y me gusta mucho porque de vez en cuando hay un comentario que dice, qué sé yo, a veces habla muy rápido, que a veces lo hago. Entonces me ayuda a pensar, a decir, no, tengo que ir más lento, preguntar mejor las cosas. Otras ocasiones al principio cuando estaba pasando a dar clases me decían, nadie le entiende, él habla su propio idioma, cosas como eso. Y entonces empecé a preguntar, que saben que es una función, saben que es una relación, saben que es un conjunto. Y me iba a las bases y ahí fue donde empecé a darme cuenta que los requisitos pues tenían problemas. Pero me llamó la atención hace cerca de un año un comentario que decía que yo me estaba dedicando a humillar a los estudiantes. Que me estaba dedicando en clase a humillar a los estudiantes. Yo ahí me asusté. O sea, inmediatamente fue una catástrofe mental. Yo como, ¿qué pasó? No, ¿en qué momento? Yo, si de veras, fuera de broma, yo quiero a mis estudiantes. ¿En qué momento he humillado a nadie? Porque en el momento en que yo humillo a alguien, pues en ese momento, más bien, mi función como profesor se ve realmente afectada. Porque no voy a lograr nunca que alguien a quien he cometido el error, por lo que sea, porque nunca he querido hacerlo, pero por error llegar a humillarlo, pues entonces en realidad me preocupé mucho. Para eso hice un documento donde las personas podían escribir de manera totalmente anónima el momento, qué había hecho yo, qué había dicho yo, que fuera humillante, o sea, que fuera denigrante, porque eso me preocupaba mucho. Fue una de las peores experiencias de mi vida como profesor. Lo que se armó ahí fue un jolgorio. Tenía 21 estudiantes, 23 estudiantes, una cosa así, en el curso, y habían en un momento dado 47 personas escribiendo simultáneamente en ese archivo. Al punto donde 2 exalumnos que ya se habían graduado me contactaron, porque tienen mis contactos, para preguntarme que si estaba bien, que qué había pasado, que habían visto el documento ese. O sea, el zafarrancho que se armó fue terrible, fue absolutamente terrible, y obviamente se perdió totalmente la gracia, porque la gracia era que me retroalimentaran porque yo quería mejorar. Lo que logré fue que me insultaran a más no poder, insultaran a mí, insultaran mis cursos y mi manera de dar clases. Y eso son los problemas de las relaciones de estudiantes. Los estudiantes piensan que un profesor pone una pregunta difícil o retadora porque lo que quiere es prohibirle, inhibirle ganar puntos, porque los puntos es lo que importa. Ya después, hablando ya con el grupo seriamente, ya sin quitarles el anonimato, quería saber qué había hecho, o sea, en qué momento me había ganado todo ese montón de insultos. Resultó que el principal problema fue que yo había dejado como tarea ver un video de YouTube de un tema particular, exponenciación logarítmica de matrices. Porque tenía que ausentarme del semestre por 2 semanas. Bueno, una era la semana mayor, la Semana Santa, y la otra era otra semana que estaban coincidiendo, porque tenía que ir a la final mundial de la ICPC. Y entonces, como no iba a las clases por 2 semanas, les dije, vean este video, son 15 minutos. Les pasé el link, todos tenían el enlace. Bueno, un compañero fue el que pasó el link. Yo les dije de dónde era sacarlo, pero el compañero fue el que pasó el link. Y después de 2 semanas, casi la mitad del grupo, poco menos de la mitad del grupo, no habían visto el video. Un video de 15 minutos. Ahora, si hubieran visto el video, pero no lo hubieran entendido, yo lo hubiera comprendido. Profesor, yo vi el video, pero no entendí qué quiso decir con tal cosa. Perfecto, no importa, pero vieron el video. Pero después de 15 días, un grupo de 10 personas, adultos todos, no habían sido capaces
de ver un video de 15 minutos, de abrir el link que ya tenían. ¿Cuál es el problema de esto? Y se los dije directamente. En primer lugar, me molesté. Y me molesté por una razón muy importante. Me molesté porque me importan. Porque me importa que sean personas de bien, me importa que sean profesionales de confianza, profesionales a los cuales yo pueda encomendarles una tarea profesional y que la puedan hacer. Me molesté porque todavía creo que ellos pueden dar mucho más de lo que estaban dando en ese momento. Y sí, me molesté. Y sí, levanté la voz. Probablemente igual que lo estoy haciendo ahora, por el simple hecho de recordarlo. Pero el asunto es que les dije, ¿cómo esperan que la universidad en la que trabajo les dé un título de ingeniero en computación responsable de ejecutar trabajo profesional a alguien que no puede ver un video de internet en 15 días? Cuando no tuvo las clases. Es decir, fue que es que no tienen tiempo, pero ya tienen un tiempo separado para el curso. Tenían un tiempo separado para el horario de clases. En ese tiempo podrían haberlo visto 4 veces en un día. Más. Entonces yo les dije, ¿pero qué esperan? Ese fue el momento en donde los humillé. Y perdón, aún creo. Y me gustaría que alguien lo dejara en los comentarios qué opina de este momento. Pero fue una corrección. Porque yo todavía creo y quiero que ellos puedan ser personas dignas de confianza. Que yo pueda verlos y que realmente diga, sí, este muchacho ya aprendió a hacer sus deberes, a hacer la tarea, a hacer el compromiso. Y ni siquiera era por la tarea o el compromiso, era porque la materia era bonita. Había ciertos temas ahí que son útiles e importantes. En fin, creo que se ha malinterpretado de alguna manera que el ser profesor, el ser un docente, se ha convertido como en quien pone trabas solamente, pone trabas a los estudiantes, de alguna manera lo interrumpe en su proceso, en su sueño de ser un profesional. Pues bien, creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo, al menos aquí en Costa Rica, dentro de lo que yo he visto. Ahora bien, no es el único tema. Otro gran problema, el creditaje de los cursos. No sé exactamente cómo será en el resto de América Latina. He hablado con algunos amigos al respecto, pero hay posiciones diversas. En Costa Rica, los créditos son, en principio, la cantidad de horas por semana que tiene que dedicarle una persona al curso para, en promedio, aprobar el curso. Una vez más, vea que está todo dado en términos de aprobar, no en términos de aprender. Y eso es un primer error. El segundo gran error que tenemos en este caso es el hecho de que, ¿qué hacemos? Ok, tenemos un curso de 4 créditos. Estamos hablando de 16 horas o 12 horas por semana. Perfecto. Pero ese curso tiene requisitos. Y el estudiante no tiene esos requisitos, no los cumple, tiene vacíos. No sabe lo que es el sistema numérico decimal posicional. Y ya lo acabo de demostrar, hay profesores que tampoco lo comprenden. Entonces, el problema aquí es, ¿cómo hago para en el mismo tiempo poder subsanar todas las deficiencias? Y esas deficiencias se vienen acumulando porque el sistema lo ha permitido. Todas las evaluaciones no garantizan que el estudiante entienda. Y lo que es peor, el famoso dicho en Costa Rica, curso pasado, curso olvidado. Eso es casi una ley. Si uno menciona un tema de los requisitos, es más, a veces ni siquiera eso. En Costa Rica hay un curso que se llama estructuras de datos. En la mayoría de los cursos, creo, de carreras de ingeniería de sistemas, ciencias de la computación, ingeniería de software, llevan este curso. Los que estén viendo que hayan llevado este curso, pues sabrán que lo que voy a decir no es broma. Es un curso fundamental. Es una estructura de datos, está presente en una base de datos, está presente en un sistema operativo, está presente en grafos, está presente en una cantidad enorme de cosas. Pues bien, yo me di a la tarea de empezar a preguntar, ¿verdad? Hasta el momento, ninguna persona me ha respondido correctamente a la siguiente pregunta. De los que ya pasaron el curso de estructuras de datos,
¿Qué es una estructura de datos? Entonces eso me genera vacíos, o sea, eso demuestra de alguna manera que hay vacíos, y hay lamentablemente muchos vacíos. A nadie parece importarle, nadie parece darse cuenta, pero eso a mí me genera mucho estrés. O sea, me genera que es parte de mi responsabilidad como profesor, aparte de dar el curso que tengo que dar, pues ver hasta dónde puedo subsanar todos los vacíos previos, y de alguna manera eso pues también va a requerir tiempo. Tiempo del estudiante en que entender que no puede haber una construcción. No puedo construir sobre esto si no tengo esta parte muy clara. Si yo construyo nada más aquí y no tengo la base, se cae. Ese conjunto se cae, y lo que es peor, también se olvida. También se olvida. Y se va arrastrando una ola, se va inflando un globo de mentiras, y en algún momento ese globo estalla. En algún momento las debilidades se manifiestan. No hay de otra. Entonces, es un problema además porque hay una especie de cacería de brujas, porque, el curso suyo los estudiantes duran más de lo que deberían de estar haciendo, al punto donde ya se me exigió que todas las tareas tenía que ir en la especificación de la tarea el tiempo estimado que debe durar. Y además, para que no haya ninguna duda, la metodología, los pasos, paso a paso, lo que tiene que hacer el estudiante para poder completar la tarea. Entonces, prácticamente le estoy diciendo al estudiante, vea, usted tiene que factorizar. Para factorizar, la metodología es muy fácil. Lo que tiene que hacer es divide por 2, luego divide por 3, divide por 4. Si en algún momento, si es divisible, entonces pone ese número entre los factores. Prácticamente le estoy diciendo lo que tiene que hacer. Eso es un problema muy grave. Y no sé cómo atacarlo. O sea, no sé cómo realmente puedo promover que el estudiante sea creativo, sea comprensivo de los temas, o sea, comprenda correctamente todos los temas, si encima le estoy diciendo cómo tiene que hacer las cosas. Y lo más malo es que la gracia es que el estudiante lo comprenda, para que entienda no solo cómo tiene que hacer las cosas, sino por qué tiene que hacerlas de esa manera, porque no hay de otra, porque el por qué es realmente lo importante. En el futuro tal vez difícilmente tenga que hacer exactamente eso mismo, pero si entiende el porqué de eso, pues va a entender el porqué del otro problema que está resolviendo en ese momento. Bien. Y quinto punto. Los cursos de pedagogía. Los cursos que se le dan de capacitación a los profesores. Bien. He llevado algunos cursos. Si llevo ciertas horas de los cursos, los puedo presentar como para carrera académica, que significa que me suben un poco el salario por haberlos llevado. Ningún curso que he llevado hasta el momento lo he presentado, porque honestamente, perdón que lo diga, me da pena. Son cursos que dan pena. Son cursos muy, muy débiles, muy incorrectos, tal vez incluso pensados para ciencias sociales, no para ciencias exactas, que es un problema. Nada más para muestra un botón. Teníamos en una ocasión un curso de evaluación. Obviamente, en ese momento, lo que hacen parte del curso es mostrarnos cómo los profesores somos los tiranos, los jueces, que nada más decimos, usted brinque, y si brincó bien, pasa, y si no brincó bien, se queda, y ya. Pero luego nos hacen reflexionar que en realidad no, somos los entrenadores, los que tienen, los responsables de que la persona brinque. Entonces, ojo, tiene que pensar en eso. Si el estudiante se queda, es culpa suya. Es lo primero que nos están diciendo. Si el estudiante se queda, es culpa suya. Bueno, yo acepto parte de la culpa si no he sabido explicarme correctamente. Pero que tiene que escalar el Everest, tiene que escalar el Everest. O que tiene que brincar bien, para meter una metáfora. Particularmente en un curso similar de evaluación universitaria, venía un punto donde había que hacer, querían hacer un ejemplo, entonces era el bubble sort, o sea, programar el bubble sort. Entonces en un momento dado, ya un profesor se ofrece a escribir el código del burbuja, en bubble sort, y entonces llevan, lo voy a hacer recursivo. Entonces pregunta el profesor del curso. Entonces varias maneras de hacerlo. Sí, varias maneras de escribir. O sea, puede hacerse recursivo, puede ser iterativo, puede hacerse con banderas, puede hacer ciertas mejoras. No. Pero entonces tiene que especificarse de cuál manera hay que hacerlo.
Porque la respuesta tiene que ser única. Tiene que ser única. Qué bien tú. Y hay que especificarle en la pregunta de evaluación cuál manera es la que uno espera que el estudiante haga. Muy bien tú. Muy bien tú. Recuerdo claramente la anécdota de Bohr. Por ahí en algún momento la podrán buscar. Cuando era estudiante, que él responde de cuántas maneras puede, cómo medir la altura de un edificio con un barómetro. Bien, él dice, amarro el barómetro a una cuerda muy larga, lo dejo caer desde la azotea del edificio, mido el largo de la cuerda y es el largo del edificio. Perfecto. Lo hicieron repetir la respuesta porque esa respuesta no demostraba conocimiento de física y tenía que dar conocimiento de física porque era un examen de física. Niels Bohr. En ese momento era un estudiante de grado. Entonces, después de repetir la pregunta, lo que él dice es que, bueno, subo a la azotea del edificio, dejo caer el barómetro, tomo el tiempo que tarda en caer a la tierra, sé que la aceleración es 9,8 metros por segundo, y con una ecuación cuadrática, pues saco la altura del edificio, porque es la distancia recorrida por el barómetro. Perfecto. Esa respuesta denotaba conocimientos en física. Muy bien. Y entonces le preguntan al final que, bueno, en un momento dado durante la evaluación, él le habían preguntado que se daba por vencido porque no había escrito nada, estaba todo el rato así, nada más pensando. Y no, es que se me ocurren muchas respuestas, dice, para colmo. Ya le está luciéndose, ¿verdad? Haciendo todo el show off. Dice entonces, al final el profesor le pregunta qué otras respuestas se le ocurrían. Y dice, bueno, podría haber puesto el barómetro en el piso, ver la sombra del barómetro, ver la altura del barómetro, ver la sombra del edificio y por secuencia triangular sacar la altura del edificio. Podría haber amarrado, si quiere algo más fino, amarrado el barómetro a una cuerda, usarlo como péndulo con un sensor de fuerza, saber que cuando está en el punto más bajo del edificio, pues la gravedad es máxima, y cuando está paralelo a la azotea, la gravedad es cero, y con una serie de ecuaciones trigonométricas, saber la altura del edificio. Podría haber usado el barómetro como regla, como unidad de medida, pongo una raya en el piso, y otra raya encima del barómetro, luego pongo la base del barómetro en esa raya y pongo otra raya, luego la cantidad de rayas que tiene el edificio por la altura del barómetro es la altura del edificio. Y también le podría regalar al portero del edificio el barómetro a cambio de que me diga la altura del edificio. Bien, el profesor le pregunta, ¿pero usted conoce la respuesta clásica a esta pregunta? Y él dice, sí, medir la presión arriba y abajo. Pero dar esa respuesta no hubiera tenido que pensar. Y eso hubiera sido un insulto para mis profesores, que me han enseñado a pensar. Algo que yo he aprendido es que si todos los estudiantes me dan una respuesta diferente, pero es correcta y está bien razonada y es eficiente, igualmente eficiente, yo no tengo ningún problema con ponerla buena para todos. Ningún problema. Me llenaría de alegría ver que tengo estudiantes creativos. Totalmente. Es mi responsabilidad como profesor entender lo que el estudiante ha querido decir. Entender cómo lo han hecho. Por ejemplo, esto que acabo de decir, lo de las funciones trigonométricas para medir el barómetro, pues probablemente no se me ha ocurrido porque realmente no sé mucho de física y de fuerza y demás. Pero si el estudiante me lo escribe, me obliga a ir a buscar cuáles son esas funciones trigonométricas y ver si las funciones trigonométricas que me está planteando el estudiante corresponden con la realidad. Bien, entonces esa es la verdadera magia de la educación. No es convertir a personas que me tienen que dar una única respuesta. Entonces, volviendo a mi punto inicial, los cursos que me han dado, creo yo que han sido malos. Creo que han sido muy nocivos para la educación costarricense. Muy nocivos porque están haciendo de seres humanos, de estudiantes que van a convertirse en profesionales, los están haciendo robots. Y eso, lamentablemente, creo que es algo realmente, no solamente nocivo, sino que además es involutivo. Estamos perdiendo la capacidad, estamos perdiendo la oportunidad, porque dar clases
convertir a profesionales en seres nuevos es una oportunidad y estamos perdiéndola. Y en la universidad, que es lamentablemente donde es la educación mal llamada tal vez superior, pero es el último momento en el que la última oportunidad que tenemos para poder hacer que el estudiante razone más, piense más, se pregunte mejor los porqués de las cosas, quiera entender mejor los conceptos. Y bien, hasta aquí los problemas que yo he detectado en la educación costarricense. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bien, ¿qué podemos hacer entonces? Bueno, motivarnos. He conocido a través de internet, de estos medios, a muchas personas que están realmente inspiradas, que me inspiran a mí, que yo siento que piensan un poco parecido a mí, que se preguntan los porqués, que buscan explicar cada cosa y de verdad lo hacen gratuitamente para que las personas, para que el mundo entero pues lo pueda aprovechar. Cada vez hay más en habla hispana, lo cual es maravilloso porque otro problema es que no todo el mundo habla inglés o lo puede escuchar fluidamente. Y entonces hemos creado ya comunidades donde las personas pueden aprender. Hasta me pasaron en una ocasión un meme los estudiantes que dice: entonces, ¿usted cree que es por usted que yo pasé su curso? Y dice el profesor: pues sí. Y entonces aparece el burro y Shrek diciendo, en la parte de burro el estudiante y en la parte de Shrek el Indian Guy en YouTube, el chico indio de YouTube explicando la materia muertos de risa. Es gracioso porque entonces ya los estudiantes están encontrando mecanismos para buscar una explicación diferente, una explicación tal vez mejor, tal vez peor, pero por lo menos diferente, que ayude al estudiante a valorar si esa explicación es mejor o es peor. O sea, que le dé dos maneras de explicar el mismo contenido, creo que es muy positivo. Primero. Segundo, pues no dejar los brazos. Yo creo que aunque el sistema de alguna manera permite esas cosas, también permite cosas maravillosas. Permite cierta libertad de cátedra, permite que los profesores puedan plantear sus proyectos, sus cosas, con su criterio, que es un criterio para mí es importante. O sea, los profesores tienen que tener criterio. Esa es la primera razón por la cual se debe ser profesor. Y ahora, no se tiene que tener criterio para todo, pero cuando no se tiene criterio, pues entonces aprende, se estudia. Y una de las ventajas más maravillosas que tiene ser profesor es que hay que estudiar. La razón del trabajo de un profesor es dar clases y estudiar. Yo sé que me pueden decir por ahí muchos que hay que investigar, hay que publicar y demás, pero aún así creo que sin publicar, sin investigar, solamente estudiando y estudiando a muchos colegas, es que hay tanto que aprender, hay tanto que estudiar en matemáticas o en computación. Tenemos miles de años de estudios que pueden realmente motivar, que pueden realmente crear, que te ayudan a definir mejor las cosas. Y ya las cosas vendrán. Al fin y al cabo, lo otro que también es muy bueno es que siempre hay algún estudiante que se le acerca a uno al semestre y dice: profesor, qué curso más bueno, qué curso, este curso me ayudó a ver el mundo diferente. Por ese tipo de cosas por las que uno trabaja realmente. Aunque sea uno el que lo haya querido a uno, lo haya aprendido, o haya entendido que nunca he querido lastimar, digamos, el ego de la persona. Sí hay que saber reordenarlo de alguna manera. Usted tiene que ser tan bueno como es, y hay que luchar siempre contra el efecto Dunning-Kruger, que es mi siguiente idea. El efecto Dunning-Kruger se ha incrustado demasiado en nuestra sociedad y bueno, todos creemos que somos mejores de lo que somos la mejor medida del mundo. Y bueno, hay que luchar contra eso para saber exactamente realmente dónde estamos, saber exactamente cuál es nuestro valor, cuál es nuestro aporte. Son los datos más importantes que tenemos. Y bueno, lo más importante que tenemos realmente al final de cuentas, al final del día, es comunicarnos. En este caso, lo que hago yo a través de este video, desahogarme un poco de las ideas, de las frustraciones que tengo, pero a la vez yo sé que voy a encontrar en el mundo una comunidad de personas que tal vez puedan comprender esto, tal vez puedan darme algún tip de qué mejorar. Una de las cosas que yo sí he visto que más me afecta definitivamente es que en comparación con Jaime Altozano o Santolaya o el mismo Damián o Crespo, pues yo tengo menos carisma, creo. Tengo menos esa facilidad, esa
ese caer bien que llaman en Costa Rica. Pero bueno, sigo siendo mi grano de arena. Lo más importante al fin y al cabo es darnos cuenta que trabajamos los profesores no por nosotros, no por un salario, porque seamos serios. Tengo alumnos en este momento, alumnos míos que no se han graduado, que trabajan y ganan más que yo, y mucho más que yo. No es eso. La motivación de uno, al fin y al cabo, al final del día, es poder ver a un estudiante y verlo sonreír. Ese momento de una clase, recordarlo siempre. Cuando un estudiante está así y de repente dice, que se alumbra la mirada, ese es el mejor momento que he tenido como profesor. Y ese es el momento para el cual uno trabaja, es el momento para el cual uno lucha. Y no olvidar eso, recordar que al fin y al cabo lo más importante es el trabajo que se logra en un estudiante. Última idea, que hay muchos contenidos. Pues sí, a veces se dice que son demasiados contenidos y que no todos se aplican en el mundo real, en el trabajo, no sé cuánto. Creo que lo siguiente más importante que podemos hacer y que debemos hacer es dar contenido que sea más perenne. Que si algo que yo voy a decir en clase hoy no es válido o no es, ¿cómo decirlo? Ya no hay garantía de que sea cierto dentro de 10 o 20 años, pues no decirlo. Tal vez decir algo que sí sea válido en ese momento. Ahora, es una cosa que es importante, que yo siempre lo hago, es importante contar o opinar de vez en cuando sobre una situación particular que el mundo esté viviendo, como por ejemplo en este momento del coronavirus, o decisiones políticas que está tomando un país, como en este momento con el coronavirus y la situación que tienen los nicaragüenses particularmente, donde el gobierno no ha hecho no toma ninguna medida para poder controlarlo, y sea como sea nuestro vecino inmediato, pues uno puede dar una opinión, uno puede dar un criterio, puede hacer una serie de hechos en una clase, sobre todo para que el estudiante también piense y razone, e incluso ojalá de alguna manera encontrar algún tema que pueda amarrar esos contenidos, que pueda unirlos. En fin, ¿qué podemos hacer entonces? De corazón, para los profesores que están viendo este video, si alguno lo ve, pues me encantaría saber que hay algún colega que ha visto este video, pues me encantaría que piense, realmente es por los estudiantes, todo es por los estudiantes. Hoy un colega me decía que le asignaron un curso que él no quería dar o que no quiere dar, y que ni siquiera le contactaron, ¿verdad? Ni siquiera le dijeron, nada más dijeron que estaba en este curso, y que eso le molestó realmente. Es un profesor joven, nuevo, no sabe cómo es la vida de los interinos, y pues bien, recordarle nada más que no es por los demás profesores, no es por el sistema que uno da clases no por la universidad siquiera, uno da clases solamente porque hay estudiantes que quieren aprender, que confían su desarrollo profesional en personas como ustedes. Si algún profesor o algún evaluador pues quiero dar una opinión, se lo agradecería montones que lo dejen en los comentarios. Y estudiantes, si algún estudiante está viendo esto, pues de verdad, los profesores no somos sus enemigos, no queremos hacerles ningún mal. Lo que queremos, nuestro verdadero motivo de ser y nuestra razón de ser es transmitir conocimiento y pasión. O sea, no solamente el conocimiento, sino también la pasión, porque ustedes aprendan, porque ustedes entiendan, porque ustedes cuestionen, porque ustedes sean personas diferentes, porque ustedes se conviertan, en nuestro caso de mi carrera, se conviertan en ingenieros, no que tengan un título, porque hay mucha gente que tiene título y no lo puede respaldar. Tenía como un amigo, Fernando, de México, que me decía, la idea siempre es que la persona respalde el título, no que el título lo respalde uno. Eso es la idea. Esa es la idea. Es hacer de ustedes unas personas fuertes, sólidas, que algo que ustedes tienen, que es el conocimiento o las habilidades, ya no la pueden perder. Ya es de ustedes, es suyo. Ya no tiene ningún problema. Ya es parte de ustedes. Que sea así. Eso es nuestro objetivo. Y que ustedes en realidad, chicos, disfruten la universidad.
no puedo creer yo que usted diga, uy, tengo que estudiar para un curso, pero de manera negativa. Una cosa es, uy, no tengo tiempo para estudiar para todo, es una cosa, y otra cosa es, uy, cómo quisiera estudiar más de aquello, porque o sea, tengo que estudiar para una cosa y quisiera estudiar de otra. Maravilloso, aprovechen el tiempo. Las vacaciones, aunque no lo crean, son para profundizar más los temas, para trabajar más, para mejorar sus habilidades. Por ahí me decían algunos colegas también, con los cuales discrepo completamente en este punto, que dejar muchas materias, muchas clases, eso les quita calidad de vida, Pero yo insisto, es esto, saber, comprender, entender, pensar, eso es calidad de vida, porque incluso eso es lo que nos separa del resto de los animales del planeta, hasta el momento los conocemos, o de lo que entendemos de esos animales, por lo menos. Eso es lo que nos separa, eso es lo que nos hace vivir, eso es lo que nos da pasión. No me vengan a decir que vivir es ir a emborracharse en una discoteca o en un bar, donde ahí tengo que estar, si estoy con alcohol, estoy de alguna manera reduciendo mi sistema nervioso. No es un depresor del sistema nervioso, el alcohol. Además, en un ambiente oscuro, con música muy dura, entonces también estoy reduciendo la capacidad visual y auditiva. Entonces, de alguna manera, como que hay que ser inconsciente, ¿no? Como que hay que estar inconsciente del campo, ¿no? Del alrededor. Ahí no están viviendo, ahí no están entendiendo, no están comprendiendo. Al contrario, más bien, esto es maravilloso. Cuando estudien matemática, cuando estudien biología, química, física, lo que sea, siempre pregúntense el por qué. ¿Qué es lo que está detrás? Compréndanlo, disfruten esa carrera, porque es el momento más maravilloso de sus vidas, desde mi perspectiva. Es el momento más maravilloso que yo he tenido. Entonces, hasta aquí, de veras, mi último consejo es: disfruten la universidad, vívanlo, no nos vean como sus enemigos. No tenemos que ser necesariamente sus amigos, pero sí podemos ayudarlos, apoyarlos en lo que podamos. Y créanme que nuestro principal interés no es que se resientan con uno ni que pierdan los cursos, es que aprendan y que ese aprendizaje impacte en sus vidas. Entonces, con esto me despido. Muchas gracias por ver este video.